de los Milagros que nos ayude, nos guíe, nos ilumine para que asimilemos toda la información que vamos a tener el día de hoy y que afrontemos toda esta jornada de capacitación en la mañana, en esta tarde. Por favor, secretaria, el orden del día. Orden del día correspondiente a la sesión ordinaria del 9 de mayo de 2017, primero, himno del Departamento de Antioquia, segundo, reflexión, tercero, verificación del quórum, cuarto, capacitación, control político a cargo del doctor Javier Vega, quinto, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Compañeros, en consideración el orden del día. ¿Se aprueba el orden del día? 9 votos a favor. Primero, himno del Departamento de Antioquia. Segundo, reflexión. Humildad, camino a la exaltación. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El término humillarse se define como rebajarse voluntariamente, doblegar el orgullo, bajar, doblar, abatir, arrodillarse, despojarse de alguien de su estatus, renunciar a su voluntad. Estas frases representan condiciones que el hombre no quisiera vivir por ningún motivo. Todos los seres humanos buscan el éxito, el reconocimiento de otros, la gran mayoría dedicada a su vida y hace lo que sea necesario con tal de llegar a ser reconocido por los demás. Muchas veces con tal de conseguir sus metas terminan sacrificando lo verdaderamente importante como su familia o su salud. Obtienen triunfos parciales que al final solo les dejan una sensación de vacío y de fracaso. Dios, como Padre, quiere lo mejor para sus hijos y que estos progresen y vuelen muy alto. Él quiere que cada uno de sus hijos viva una vida de excelencia y refleje su gloria al mundo. Él mismo se compromete a bendecir al hombre, a prosperarlo de manera integral
pero también ha establecido el camino para que esto suceda, que el hombre se humille ante Él. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tercero, verificación del quórum. Miguel Ángel Avendaño Álvarez. Presente. Nicolás Alberto Hernández González. Presente. René Luján Gómez. Diego Fernando Martínez Álvarez. Juan Guillermo Muñoz Pérez. Dora Liliana Osorio Zapata. Carlos Mario Pérez Ruiz. Juan Carlos Piedrahita Avendaño. Wilson Fernando Tamayo Bedoya. Presente. Laura María Tobón Mejía. María Dilma Tobón Velázquez. Jorge Iván Velázquez Velázquez. Victoria Eugenia Velázquez Zapata. Presente. Tenemos la asistencia de 11 concejales, quórum reglamentario para deliberar y decidir. Seguimos con la capacitación sobre control político a cargo del doctor Javier Vega. Compañeros, tal y como les había indicado inicialmente cuando les di a conocer el plan de acción de la mesa directiva, tuvimos la fortuna de contar con el acompañamiento y el seguimiento que vamos a realizar por parte del doctor Javier Humberto Vega Mesa, quien en una digámoslo, comisión conformada con Viviana, se hizo la reunión con el doctor William Zavala, quien la venía realizando. Recordemos que este modelo estándar de control interno lo inició el honorable concejal Miguel Avendaño, y los presidentes siguientes han venido haciendo ese trabajo. La proyección, y debido pues obviamente a la formación que he traído y la tarea encarecida que le he traído al doctor Javier, al igual que a Viviana, es que vamos a dejarlo implementar. La idea es dejarlo holístico y organizadito. Es el trabajo que tenemos con él. Adicional, al ser también un decano, de igual manera nos va a estar capacitando en las jornadas que vamos a tener sesión plenaria, al igual como se los hice saber. Si alguno de ustedes necesita una asesoría jurídica adicional, él está en toda la capacidad para que nos acompañe al respecto. El doctor Javier Vega es un abogado titulado en la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externada de Colombia. Tiene una maestría con Derecho con énfasis en Derecho Público de la Universidad Externada de Colombia, y tiene una maestría en Dirección de Gestión Pública de la Universidad Pelayo Méndez y Granada. Más que él sería darles el agradecimiento de estar acá. Yo considero que en la medida en que fue llamado a la lista cada concejal fue de igual manera como una presentación, y en sus manos quedamos, doctor, y bienvenido al municipio de San Pedro, y por haber, digámoslo así, atendido el llamado desde la mesa directiva para que nos haga ese acompañamiento. Presidente, muchas gracias. Buenas noches, honorables concejales. Como han estado, le agradezco antes a ustedes que me permitan estar acá. Pues Laura también fue alumna mía, igual que Viviana, pues en Sabanete, y es muy bonito uno poder llegar a un espacio donde hay otras cosas que lo convencen a uno. El quehacer político es algo que a mí me ha convencido no desde chiquito, pues, pero sí por mucho tiempo, que he tenido la posibilidad también de ser servidor público y no solo asesor en esto. Previo a lo que vamos a hablar de control político, y para ello pues tengo una pequeña presentación. La presentación solamente es una guía, no es una lectura. Yo quiero hacer como una conexión con algo que mencionó el presidente respecto al Messi. Yo quiero contarles una pequeña historia para que ustedes lo sepan. Me imagino que ustedes se han dado cuenta que en este país el presidente de la República ha querido que nosotros hagamos parte de la élite mundial, y se trajo una cosa que se llama la OCDE. ¿Cierto? La OCDE es una organización privada que hace parte de la ONU y que califica la calidad y el servicio de las entidades públicas. Cuando la OCDE verifica la cantidad de demandas que hay en contra del Estado colombiano, tratan de revisar precisamente qué es lo que está ocurriendo. Por ello, en el 2015, a través del decreto 1083, obligan a todas las entidades estatales a modernizar el modelo estándar de control interno.
porque se dieron cuenta que el modelo anterior era un modelo demasiado engorroso. Era un modelo que tenía aproximadamente 6 subtemas, 24 lineamientos, y hoy han establecido que solamente sean 2 modelos, una línea teórica y 13 parámetros a seguir. Lo han sintetizado y con eso pues quieren ser un poco más efectivos. Razón por la cual la meta que tiene en mente el señor presidente, de la mano de la Junta Directiva, de que este año se implemente la modernización que exige el decreto 1083. Es una invitación pues que me hacen, y que de pronto en algún momento ustedes les van a llegar algunas encuestas, algunos elementos y algunos documentos para su verificación, para que ustedes determinen, porque eso hace parte pues del modelo estándar de control interno. Eso hasta ahí, esa pequeña introducción, porque para ya un examen final, por decirlo así, nos corresponderá una sesión un poco más amplia, acorde pues como lo que se tiene programado. Yo quiero hablarles de una forma completamente distinta a lo que es el control político, sobre todo porque es que en el desarrollo de las funciones que ustedes tienen como concejales se puede entender que hay unas mezclas y podría presentarse algunas confusiones que son normales en el ejercicio natural, porque es que cuando hablamos de control político, muchas veces el concepto de control político se confunde con el concepto de control administrativo, y las consecuencias del uno no son las mismas consecuencias del otro, y eso es lo que yo quiero que entremos a verificar. Entonces, de una u otra manera, yo quiero ponerles en el ejercicio de lo que es el control político, para que finalizando miremos casos puntuales, miremos si aquí hay control político o aquí hay control administrativo, frente a un tema un desarrollo un poco más metodológico, pensaría yo. ¿Listo? Entonces, yo también quiero ser claro en algo. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a lo que es el control político. Y uno entendería, bueno, está bien, es la Corte Constitucional la que tiene el control de la Constitución, pero el Consejo de Estado no lo ha hecho. Y ustedes no se han puesto a pensar que de una u otra manera las decisiones que se toman en un consejo municipal tienen que ser de conocimiento de los tribunales administrativos. Entonces, hace falta que el Consejo de Estado haga un examen frente a ese punto. No lo ha hecho aún. ¿Por qué? Porque seguramente no ha llegado la demanda, no ha llegado el momento para que lo hagan así. Ha habido múltiples demandas de pérdida de investidura, pero no de control político. Y las pérdidas de investidura que se han presentado pues, son en otros ambientes, no es lo que nos sienta hoy a colación. Es importante para mí contarles que ustedes bien saben que la ley 136 del 94 tuvo muchos exámenes de constitucionalidad, y ello obligó a que se presentara en el 2011 un proyecto de ley, y nace a la luz la ley 1551 del 2012, con un título muy particular. Habla de la modernización de los entes territoriales, ¿cierto? ¿Yo por qué digo particular? Porque es que cuando uno habla de modernización en un municipio de categoría especial, de primera categoría, dice, estos tienen la plata, estos tienen los recursos para eso. Pero cuando hablamos de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, estamos hablando de una seria dificultad. Porque es que modernizar implica gasto público. Y no todos los entes territoriales en esas categorías que les estoy diciendo tienen esa capacidad financiera. Y eso, sumémosle algo que no hace parte de esta conversación, pero recuerden que desde la Constitución del 91 nos vienen arrojando el tema, y aquí lo conversamos la primera vez que nos vimos con algunos concejales, el tema de las políticas públicas. Y nos dispersaron el concepto de políticas públicas: política pública infancia y adolescencia, política pública adulto mayor, política pública nutrición. Entonces apareció que la política pública de seguridad local, la política pública de vivienda. Miren, cada política pública, como se plantea técnicamente, obligaría a que los municipios destinen su presupuesto única y exclusivamente a cumplir políticas públicas. Eso es imposible. En municipios de sexta, quinta, cuarta, tercera categoría, su presupuesto no se los da. No tanto la implementación, es que lo costoso de una política pública termina siendo la contratación de los observatorios de las políticas públicas, porque es que las políticas públicas no se construyen para un periodo de gobierno,
Las políticas públicas se construyen para muchos periodos de gobierno. Estoy hablando de aproximadamente 4 o 5 periodos de gobierno. Lo que hace cada periodo de gobierno es revisarlo acorde a esos elementos que el observatorio encuentre, ¿cierto? Es lo mismo que ocurrió con la ley 1551. Si ustedes observan, ¿cuántos municipios se han creado del 2012 ahora? Ninguno. Antes todo lo contrario, están buscando cómo cogemos, ¿cierto? Sí, recuerden que incluso por esa época estuvo el tema de la Pintada, quiere desaparecer como municipio y quiere volver a ser corregimiento de Santa Bárbara. Son temas bastante complejos. En materia, pues les puedo decir que la sentencia C-107 del 2013, que hizo análisis de constitucionalidad precisamente del tema que nos tiene aquí, miren, esa sentencia recoge lo que es importante hoy, no solamente en el ejercicio de una corporación como un consejo municipal, sino, creería yo, lo que recoge es obligación de la ciudadanía. Obvio, como estamos en un modelo presidencialista, nuestro modelo entiende que ustedes son los llamados a representar esa ciudadanía en ese estándar de control, ¿cierto? Entonces, la Constitución ha establecido que en Colombia existen ese tipo de controles fiscales, perdón, ese tipo de controles. Concejales, yo les dejo la presentación para que tengan como, ¿listo? Eso es de ustedes. Miren, si ustedes revisan así, los controles que habla la Constitución, control fiscal que habla del presupuesto, el control de resultado cuando en un plan de gobierno, no hablemos del programa, del plan de gobierno se propone la construcción de 200 viviendas y no se construye una. ¿Cierto? El control disciplinario, el control de rendimiento, el control administrativo, el control constitucional y lo que nos tiene aquí a nosotros como el control político. Miren, el control político es una cosa con la que nacemos todos los seres humanos. Cuando yo en mi casa le digo al papá o a la mamá, ¿por qué estás llegando tan tarde? Hay una especie de control político. Sin querer queriendo hay una especie de control político, porque le estoy diciendo aquí hay unas reglas y usted en esas reglas las está así respetando. ¿Qué pasa? Explícanos por qué. Obviamente que el papá va a contestar porque yo soy el papá, ¿cierto? Entonces, le toca eso. Pero ya cuando estamos en materia pública, el control político lleva a otra cantidad de elementos. Y el primer elemento que quiero que revisemos es el que se ve aquí señalado, el artículo 40. Porque lo voy a ir degradando de lo más importante, no a lo menos importante, sino lo más importante, el quehacer de la sociedad. El artículo 40 le entrega el control político al ciudadano. Eso es lo que dice el artículo 40. Cuando el artículo 40 de la Constitución le dice, usted puede ser elegido para que usted a través de esa elección ejerza control al poder político. Ya la Constitución está diciendo, ojo, usted puede determinar cuando un municipio está gastando mal el presupuesto, cuando el funcionario X, Y o Z no está cumpliendo con sus funciones, cuando, por decir algo, el comisario o la comisaria de familia no llega a tiempo, que son muchas situaciones que se pueden presentar. En el artículo 114, que lo ven allí, el control político inicialmente fue creado para el Congreso de la República. Y nos hemos dado cuenta que eso ha terminado siendo más bien como un canto a la bandera. Porque cuando se llama audiencia muchas veces de control político del Congreso de la República, a veces hay que rogar que haya quórum. Cuando el ciudadano se acerca al máximo escenario político nuestros congresistas desafortunadamente no los atienden con respeto. Eso es lo que ocurre ahí a veces. Y recuerden que uno de las consecuencias del control político es la investigación política. Y la investigación política que tiene el Congreso es cuando la Cámara de Representantes, en el famoso asunto aquel
del magistrado Petrel de la Corte Constitucional, ¿se acuerdan? El Tribunal de Absoluciones, que lo llamaban, abro comillas porque es una citación pues, de los medios de comunicación, no ejecutó nada. Situación que quedó contemplada en el acto legislativo 01 del 2015, ¿se acuerdan? La modernización, acto legislativo 2, perdón. Y la Corte Constitucional el año pasado, una sentencia muy clara, tumba ese artículo. ¿Se acuerdan que se iba a crear un tribunal de aforados que investigara a aquellos funcionarios que no puedan ser investigados por la justicia ordinaria, ni por la Corte Suprema de Justicia, ni por la Fiscalía, que iban a ser investigados por un tribunal especial? Bueno, la Corte Constitucional el año pasado, una sentencia de constitucionalidad dice, no señores, ustedes no podían hacer eso, porque esa fue una decisión del constituyente primario. Y para que eso fuera posible, hay que citar a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, chao. Hoy por hoy, tenemos que el control político se ejerce, tanto en Cámara como en Senado, y que es la Cámara quien hace el asunto disciplinario y sancionatorio en el tema del control político presidencial y de los aforados. Seguidamente, el artículo 299, que es el que habla de la creación de las asambleas departamentales, le entrega a las asambleas departamentales también el control político, pero ¿sobre quién? Sobre el gobernador y su gabinete. Sobre el gobernador y su gabinete. Quiero ser claro, cuando hablo de gabinete estoy hablando también de los entes, de los entes descentralizados, de los representantes de las instituciones, ¿cierto? Porque muchas veces podríamos pensar que el gabinete simplemente son los secretarios de despacho. No, hay que tener eso, incluso hay que incluir en ese gabinete al controlador departamental. Eso hay que tenerlo allí muy claro. Y finalmente, artículo 312, que yo me imagino que ustedes se lo saben de memoria. Lo que es el 312 y el 313, ustedes me imagino que se acuestan pensando en esos dos artículos. O cuando quisieron ser concejales, ay, ¿eso para qué? ¿Y por qué? Ah, mira, está en ese librito chiquito que se llama Constitución, ¿qué es lo que le toca hacer? Principalmente, aparece el control político. Y es lo último, ejercer el control político sobre el alcalde y su gabinete. Pero yo no quiero que echen de menos lo que les voy a decir en este momento. Antes de que diga control político, dice control administrativo. Hacer vigilancia, control administrativo y ejercer control político sobre el alcalde y su gabinete. Y eso tiene una razón de ser. Por eso les dije, hoy vamos a tratar de mirar esos dos momentos para que podamos contemplarlos. En toda esta evolución de control político hay algo bien interesante, y es que las funciones del Consejo, hay unas en el artículo 313, pero hay otras claras de la Constitución, pero otras claramente determinadas en la Ley 316 del 94. Y específicamente, el artículo 38 y 39, que es donde se llega a contemplar la famosa moción de observación. Ahorita más adelante les toco el tema de la moción de observación comparativamente hablando con la moción de censura, ¿cierto? Y el por qué uno y por qué el otro entran en este ejercicio. Después de la ley 136 del 94, solo hasta el año 2005 vuelve a aparecer una reforma política y aparece la famosísima ley de bancadas. ¿Por qué digo famosísima? Porque en su momento esto le dio la vuelta al país. Recordemos bajo qué gobierno nos encontrábamos y qué se estaba exigiendo a través de ello, ¿cierto? Quiero ser claro en algo, para el año 2005 estoy completamente seguro que San Pedro de los Milagros no tenía 25.000 habitantes. Por lo tanto, la ley de bancadas aplicaba para los partidos políticos, pero no el ejercicio que exigía la ley de bancadas. Me voy a explicar. Es que en el ejercicio de ley de bancadas, los partidos políticos, primero en su reglamentación lo tienen que tener contemplado, dicen cómo vamos a participar y cómo vamos a actuar en el ejercicio administrativo y en el ejercicio político del Consejo, ¿cierto? Pero tiene que estar completamente reglamentado. Y lo más importante del ejercicio de bancadas es que solamente es posible
utilizar la moción de censura a través de bancadas. Entonces, para el municipio de San Pedro de los Milagros es posible hablar de la moción de censura solamente hasta hace muy poquitos años. Hoy tenemos 27.000 habitantes, quiere decir que ya pasamos esa línea que nos había puesto la ley y nosotros sí podríamos aplicar la moción de censura, atendiendo que la moción de censura es la máxima expresión del control político que puede ejercer un consejo municipal. Y quiero que quede ahí muy contemplado, es la máxima expresión del control político que tiene un consejo municipal. Posteriormente, el acto legislativo 01 del 2007 le adiciona los numerales 11 y 12 al artículo 313 de la Constitución, y en esos dos numerales se resume lo que les mencionaba ahorita, la moción de censura. Y era porque es que era muy sencillo. Yo no sé si llegó a pasar aquí, pero en muchos consejos se citaba a los secretarios de despacho o al gabinete a que rendieran informe administrativo, y muchas veces los secretarios ni se excusaban, no llegaban, ni se excusaban siquiera. Doctor Javier, un segundito. Compañeros, en esta capacitación, como en el orden del día no hay proposiciones y varios, la idea es que cada uno que se le vaya presentando alguna inquietud levanta la mano para de una vez darle continuidad a la capacitación, para que quede más clara el tema al momento de ser expuesto. Gracias, perdón. No, usted, presidente, gracias. Se me olvidó decir eso al principio, eso tiene que decir uno. Las preguntas en el momento que deseen, no hay ningún problema. ¿Cierto? Entonces, miren, ¿qué pasaba con esa moción de observación? Claro, el honorable Consejo Municipal citaba, hacía las preguntas contempladas, y si consideraba que las respuestas dadas por el gabinete no eran acorde a lo que se pedía, se le trasladaban las observaciones al grupo maestre para que éste decidiera la continuidad o no de este servidor público. Escúchese bien, la continuidad o no quiere decir que si el consejo le dijera al alcalde: oiga, alcalde, ese secretario no le sirve, mire que no hizo esto, el alcalde podría decir: qué pena, honorable consejo, él es de mi confianza y seguirá estando acá. Eso ocurría con la moción de observación. Y eso fue lo que se revisó de por qué se hace una especie de traslación de la moción de censura, que es de orden constitucional, el artículo 135 de la Constitución, que se le aplicaba a los ministros, o que se le aplica a los ministros, se traslada a los municipios por el acto legislativo. Claro, es que allí hay unas condiciones completamente distintas. Y saben algo, señores concejales y señoras concejales, si ustedes aplican moción de censura a algún miembro del gabinete, eso es decirle quitis petus pataletus. Chao, que le vaya muy bien, gracias totales, pasen por su liquidación. En el primer proceso de tesorería, pasen por su liquidación. Porque ya ustedes allí tienen una decisión política y por ende también administrativa. ¿Sí ven entonces por qué ahorita cuando les decía que el artículo 312 les da a ustedes una vigilancia administrativa y política, va en concordancia con ello? ¿Cierto? Más adelante pensaríamos entonces, bien puede aconsejar. A ver, quedé un poquito confundido porque yo hago un control político y administrativo. Yo hago, doctor, hago el control como concejal. Se hace el control político y administrativo en uno de los que componen, hacen parte del gabinete de la administración municipal. De acuerdo a la moción de censura del artículo 135, ¿yo puedo despedirlo o no? O sea, esto tiene que pasar primero por el alcalde, antes de... La decisión del consejo pasa al alcalde, pero simplemente diciéndole, cumpla, porque es por bancadas. O sea, se le está dando una orden al alcalde, Se por le está bancada. dando, claro, ¿Mayoría de bancadas o por una bancada? por mayoría de bancadas. O sea, una bancada por puede una convocar bancada. la moción de censura, Por una pero bancada. la mayoría puede tomar la decisión y le dicen al alcalde, cumpla. Así como cuando ustedes hacen un acto administrativo, un acuerdo municipal, notifíquese y cúmplase. ¿Cierto?
Concejal. Sí. Buenas noches, primero que todo para todas y para todos. Si no me equivoco, es una mayoría especial, primero que todo. No es mayoría especial. Segundo, a mí me encanta el tema, yo lo he leído varias veces. Pero esa es la idea. A mí me encanta el tema. Yo decía, digamos que acá hemos representado oposición. Creo que hemos aprendido a hacer una oposición sana, pero hemos sido oposición. Alguna vez consultando ese tema, hombre, se quedaron los berracos porque es una herramienta, como muchas herramientas que hay en la ley colombiana, eso no se usa. Es lo triste. Yo sí quisiera, no sé si tenés el dato. Sí, sí, lo tengo, concejal, porque... ¿Cuántas veces se ha usado esa herramienta en todo el territorio colombiano? Si lo tenés, muy bueno que no lo es, a ver si es el que tengo aquí en la cabeza. Muchas gracias. Cero pollito rallado. Claro, ahorita yo entro y especifico las razones de por qué. Diego, pero por esas razones también puede ser, pues, no hay una organización concreta dentro de los partidos, porque si en realidad se estableciera cuál es la ley de bancadas desde que entramos al periodo que hemos estado elegidos, pues obviamente se podría activar alguno de estos mecanismos, pero si no lo hacemos, entonces no hay posibilidad de efectuar absolutamente nada. Precisamente ahí, y es un tema que conversaba con el presidente antes de entrar a sesión, hay una obligatoriedad para el Consejo de actualizar el reglamento interno, ¿cierto? Y esa obligatoriedad precisamente exige que se reglamente todo el tema de bancadas y se reglamente a través de acuerdo municipal. Es muy importante tenerlo eso. Posiblemente, miren, yo les presento mis más sinceras excusas por no tener datos anteriores al año pasado del municipio, pero tengo certeza que ustedes para el 2005 ustedes no tenían población de 25.000 habitantes y eso les limitaba a ustedes una cantidad de cosas, ¿cierto? Hoy, teniendo una población de 27.000 habitantes, les permite que la reglamentación en bancadas sea realmente efectiva. Eso sí se los permite. Entonces ustedes me pueden decir, pero ¿qué tiene que ver la población con el tema de bancadas? Pues muchísimo, porque a ustedes no les puede olvidar que el número de habitantes es lo que determina el número de concejales. Claro, entonces hay que establecer un tema de reglamentación allí, que el presidente me dijo pues, que ha consultado con el asesor jurídico del consejo para que esto se adelante, ¿cierto? Entonces, es un tema muy importante y concejal Laura, pues efectivamente esa es una de las razones, una de las razones. Ahora, retomando en lo que estábamos, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes sobre qué temas ejercen control administrativo? Entonces estoy seguro que ustedes me pueden contestar así, pues yo ejerzo control administrativo sobre el plan de desarrollo. Sí, efectivamente, sobre el plan de desarrollo. Yo ejerzo control administrativo sobre el plan de ordenamiento territorial o plan básico de ordenamiento territorial, con toda seguridad. Yo ejerzo control administrativo sobre las políticas sociales que tengan contempladas el plan de gobierno, ¿cierto? Entonces les voy a preguntar, entonces, ¿sobre qué hacen ustedes control político? Si realmente esos son los temas que más le importan a la administración. El control político que se ejerce también se ejerce sobre las situaciones que ustedes hacen control administrativo. Voy a ver si de pronto ustedes ya me van entendiendo aquí una cosita. Control administrativo es una cosa, control político es otra cosa. Primera pista, el control político se diferencia del control administrativo, es sobre las personas sobre quien se ejerce el control. Porque el control político no se ejerce sobre todos, solamente es posible ejercerlo sobre servidores públicos, el control político, mientras que el control administrativo sí es posible ejercerlo sobre servidores públicos y sobre terceros que presten servicios al servicio de la administración. Denotan la diferencia inicial. Vayan haciendo ahí sus preguntas porque hay una situación bien interesante. Disculpe, compañeros, por favor, los celulares en modo avión o vibración porque hay una interferencia para asegurar eso.
porque yo les quiero adelantar algo bien interesante, y eso afortunadamente, yo les cuento, yo creo que a Laura le tocó eso en clase administrativo conmigo. No sé si Laura recuerdas que cuando yo les hablaba de función pública, les dije que el profesor Juan Carlos Marín y yo teníamos una diferencia entre lo que es servidor, que el contratista no es servidor público, ¿cierto? Pues les cuento que realmente, y el profesor Juan Carlos Marín, pues también profesor de una de las universidades donde hemos trabajado, pues manifiesta una posición contra la mía. Pues tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado resolvieron el tema y lo dijeron: miren, revisen el artículo 113 de la Constitución, ahí les dicen quiénes son servidores públicos. Los contratistas de prestación de servicios no son servidores públicos, será de control administrativo. Y les voy a decir, el único contratista, miren que estoy viendo servicios de prestación de servicios, el único contratista que cumple funciones de servidor público es el interventor de contratos de obra. Es el único. Por eso es que se convirtió en sujeto disciplinable. Mientras que el contratista de prestación de servicios no es sujeto disciplinable. Porque él lo que está haciendo es temporalmente prestar sus servicios a una administración. Temporalmente. Ahora, eso es lo que dice la teoría. Yo sé que en la práctica tenemos contratistas de 15, 16, 17, hasta 18 años. Pero eso me suena igual a los provisionales que tienen 15, 16, 17 años y que ya se pensionaron siendo provisionales. Cuando sabemos que los provisionales eran trabajadores temporales. ¿Cierto? Tener eso presente es lo que va a hacer la diferencia efectiva del control político al control administrativo. Porque ustedes van a poderse preguntar entonces, ¿yo puedo llamar entonces a ejercer el control político a un contratista de prestación de servicios? La primera respuesta es no. Porque no es servidor público. Y recuerden que el control político se ejerce sobre servidores públicos. Yo puedo llamar al contratista de prestación de servicios a control administrativo. Sí, claro que lo puedo llamar. Es que de una u otra manera sus honorarios son pagados con presupuesto público, razón por la cual yo quiero saber realmente usted qué es lo que está haciendo en ese contrato. Ustedes tranquilamente me pueden citar a mí en las sesiones próximas, venga a ver, cuéntenos usted qué ha hecho. Yo no puedo excusarme diciendo, no, sobre mí no pueden ejercer control. ¿Cómo que no? Claro, pero control administrativo, ¿cierto? Una clarísima diferencia. Concejal. Buenas tardes. Doctor, ¿el control administrativo sería comunicado? ¿También llevaría un cuestionario? Qué buena pregunta, concejal. La podemos dejar para el final, que tiene que ver con, precisamente porque quiero hacer la comparación entre el cuestionario que se hace en el control político y la posibilidad del cuestionario en el control administrativo. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, pero no me deje olvidarlo porque entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, miren, yo quiero preguntar, vamos a hacer un ejercicio aquí en esto. Digamos que el municipio tiene contemplado un plan de atención y prevención de maternidad, ¿cierto? Estamos preocupados porque las niñas entre 13 y 17 años, no estoy diciendo ninguna mentira de la realidad del país, están quedando en embarazo a esa temprana edad. Y para eso tiene que haber un programa, ¿desde dónde? Desde la Secretaría de Salud, ¿cierto? Porque es un tema de salud pública. Para eso se destinan los recursos, X cantidad de recursos. Y con esos recursos se contratan 7 personas, 7 profesionales. Psicólogos, trabajadores sociales, educadores sexuales, todo lo que esté contemplado en un buen programa. Resulta que ustedes en el ejercicio social que normalmente hacen, se van dando cuenta que realmente el programa no ha sido efectivo. Porque pasamos de tener en una población de 10 niñas en ese rango de edad. Antes de que iniciara el programa teníamos 5 niñas en embarazo o en estado de gestación. Termina el programa y ya tenemos 12 niñas. No fue efectivo el programa, ¿cierto? Para nada.
Mi pregunta es, en control político, ¿ustedes a quién llamarían a que les rinda informe sobre ese tema? Al secretario de Salud. No más. Al secretario de Salud. No más. En control administrativo, ¿a quién podrían llamar? A los contratistas, al secretario de Salud, incluso a la comunidad beneficiaria del programa. Venga, cuéntenos cómo fue la actividad, porque es que, claro, puede haber en el informe, hicimos 17 reuniones, bla, 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 y contemplamos todo este cuento, y muestran las fotos. Estuvimos en la vereda tal, y cuando llegan y le preguntan aquí al representante de la vereda tal, cuéntenos, ¿cómo le fue con esta visita? ¿Visita? ¿De quién? No, eso ya nunca lo vimos, ¿cierto? Miren la diferencia de una y la otra en ese público. Tener eso presente hace también que yo les invite a que abran esta posibilidad en control político. La comunidad se les acerca a ustedes y la comunidad les puede decir, venga, yo quiero que le hagan control político a tal servidor público. Por iniciativa de la comunidad, esa es una de las formas, ¿sí o no? Que se les acerque a ustedes, claro, y ustedes llegan con el vestidura de concejales y lo proponen, porque hay que proponerlo en sesiones ordinarias. El control político se propone en sesiones ordinarias, ¿cierto? Y debe quedar en el orden del día, de acuerdo pues a los tiempos que da la ley para ello. Doctor, pero es que tenemos un problema muy grave, particularmente en el municipio de San Pedro, y es la apatía principalmente de la comunidad para acercarse a espacios como este. Mire, tenemos un cabildo abierto que va a ser ahorita el 2 de junio. La respuesta de la comunidad para estos espacios de participación es muy poquita. El Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros tiene abierto un espacio de unas sesiones descentralizadas que viene trabajando desde el año 2012 y es poquito el acercamiento de la comunidad, cómo los llamamos, cómo hacemos que lleguen, cómo los convocamos, cómo les pedimos, señor comunidad, venga reclame, venga siquiera regáñenos. Esa es la pregunta. Vea, yo le digo algo al respecto. Yo me he dado a la tarea de hacer acá desde el Consejo control político, ¿cierto? El control político es ese mecanismo efectivo. Le voy a leer algo que tengo acá. Es un mecanismo efectivo cuyo objeto es exigir y garantizar el ejercicio del poder y la gestión gubernamental de una manera transparente y al mismo tiempo reclamar la responsabilidad política de quienes llegan a sus cargos de elección popular y sus equipos de gobierno. Eso que Viviana está diciendo yo lo he dicho aquí, porque aquí está, por ejemplo, la secretaria de Salud. ¿Sí? Han hecho campañas, imagínense que han dado, por ejemplo, los contratistas a través de psicólogos, de trabajadores sociales o sociólogos, más de 200 capacitaciones para evitar que se propague, por ejemplo, el consumo de sustancias alucinógenas, y todos los días en San Pedro aumenta más eso. Entonces yo les he dicho, tienen medidores para saber si esas más de 200 charlas han sido tan efectivas que han disminuido eso, o esas charlas en pautas de crianza y en mejores formas de vivir en el hogar o evitar los embarazos de niñas y adolescentes efectivas, no los tienen. Otra cosa, hacen campañas cada mes o cada 2 meses en el parque y valen una millonada al municipio. Yo me he dado la tarea con amigas porque la comunidad también le cuenta hoy y me vengo a ver cuántas personas, son alrededor de 35, 40 funcionarios en casetas acá, jugando con el celular. Y la gente que se acerca a ellos es muy poquita, pero aún así siguen haciendo esas campañas. Entonces, no es, si yo me doy cuenta que una de las debilidades es que es muy difícil realizar una convocatoria, que la gente no acude, entonces
también debo darme cuenta que esas campañas no están efectivas y debo hacer otras acciones. ¿No es así o no? Sí, concejal, es así. Yo quiero matizar tanto la pregunta que hace la secretaria como la que hace pues, la concejal, porque yo creo que ustedes partan de un desconocimiento territorial de parte mía, ¿cierto? Claro. Pero hay muchas cosas que se repiten en los 1115 municipios de este país. Y la primera queja que hay que hacer es que nosotros no podemos olvidar algo. La pérdida de identidad institucional es la causa reinante del por qué a la gente no le gusta nada que se convoque de parte de las administraciones, a menos que sean las fiestas patronales, ¿cierto? Y si llega el Tropicombo, pues con toda seguridad hay que cerrar hasta las entradas. Pero en actividades como estas es bastante complejo. Yo me voy a atrever a hablar de mi experiencia. Yo tuve el placer de ser secretario de familia en un municipio del Valle de la Aburrá. Es decir, tenía muchos de los programas sociales. Y saben, yo siempre me preocupé precisamente por el tema de asistencia, por un asunto. Miren, un asunto muy simple, de aritmética administrativa. Mis indicadores de gestión estaban caídos. Punto. En mis indicadores de gestión decía, yo tengo que hacer tantas reuniones con la comunidad. Pero en esas reuniones yo tenía que convocar tantas personas. Cuando yo reviso y recojo el secretario y me doy cuenta que eso está completamente caído, yo entendí el ejercicio de una forma distinta. Si las personas de la comunidad no reconocen a la institución, haga que la institución vaya. Entonces, atrevidamente lo estoy diciendo porque entonces yo entendí que yo no tenía que tener traje, yo que tenía que tener tenis y jean, y que a mí me vieran caminando, y que a mí me vieran. Entonces, cuando la comunidad ve al servidor público acercándose a todo ese cuento, este de tener su rollo, este de tener su cuento y se van acercando. Cuando para uno es tan importante la reunión con los concejales como con los jóvenes, porque es que muchas veces ocurre eso en los servidores públicos. Si llaman los concejales volamos y nos manden, porque es que son los que me pueden tirar duro. Pero es que se me olvida la definición de servidor público. Servidor público está al servicio de la comunidad. Eso es lo que se define como servidor público. Entonces, darle ese nivel de importancia, yo sé que los concejales lo hacen, eso sí lo tengo claro. ¿Por qué? Porque es que esa es la función de ustedes. Pero muchas veces la dinámica administrativa hace que uno se encierre en su oficina, en su despacho y pierda la noción de eso. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que nosotros estamos en un momento político muy importante en el país. Cuando a uno lo llevan a las polarizaciones en las que nos encontramos, situación que ya vivimos en este país en el siglo pasado y que sabemos las consecuencias de eso, aparecen las teorías del caos. Y las teorías del caos son teorías japonesas, no son teorías ni occidentales ni latinoamericanas. Bajo la teoría del caos aparecen las mejores soluciones, siempre. Soy de los que creen y estoy convencido que este es el mejor momento de retomar la cultura política. Pero ya la cultura política no la puedo tomar con el adulto. Es que ya nosotros viejitos tenemos un montón de caprichos. Es que yo con ese no voto, yo con ese no le hablo, es que se está diciendo mentiras, ¿cierto? Mientras que si yo hago un verdadero ejercicio de cultura política, desde abajo, desde los chiquitos, la cosa cambia. Y miren lo que estoy diciendo, un verdadero ejercicio de cultura política no es la elección de personeritos. Quiero dejarlo muy claro, porque es que la elección de personeritos, si ustedes se han dado cuenta, se está convirtiendo a veces en la misma campaña de, comillas, me disculpan el término, del político tradicional. El personerito se para, les prometo que vamos a tener piscina. Entonces todos los políticos, sí, piscina, pero piscina, hermano, cuando aquí estamos casi siempre 8 grados centígrados.
Entonces promete piscina con calefacción y al otro día dice piscina con calefacción para que haya fotos. Cuando yo hablo de cultura política es precisamente desde allí, desde los pequeñitos, empezar a darles identidad política, no partidismo, ojo, identidad política. Perdón. Identidad política es decirle por qué es importante votar en un país como este. Claro, ojo, también podríamos decir, ay, pero mire, es que usted está hablando de eso. Y ahorita, ayer, ¿cuándo fue? Domingo, antier, 73% de abstención en Francia para elegir el presidente. Francia, la cuna de la democracia que nosotros conocemos. Entonces, hay una crisis institucional muy fuerte, pero uno no puede dejar de perder esa orientación. Yo realmente no sé si ustedes, por acuerdo municipal, tengan contemplado la posibilidad de los concejalitos. Personeros sí, pero los concejalitos. Yo los invito a que revisen experiencias de municipios que los tienen. Si quieren, con el mayor de los gustos, los pongo en contacto con el Consejo del Municipio de Sabaneta, que llevan 8 años con esa experiencia. Y ha sido una experiencia muy entretenida, muy bonita. Y hay un incentivo para ellos. Es un incentivo que es costoso, pero que se contempla. Y es que los llaman, tienen un programa que los llaman ciudadanos comprometidos, y hacen un ejercicio y se los llevan a que conozcan el Capitolio, a que conozcan la presidencia, a que conozcan algunos lugares simbólicos para nosotros, pero que simbólicamente representan algo para nuestra democracia. Y yo creo que a nosotros nos falta ese tema. A nosotros los simbolismos los tenemos bastante opacados. Los simbolismos son bastante complejos. ¿Cuándo cantamos nosotros el himno de Colombia en el estadio? A todo pulmón. No cuando juega el rojo o el verde y el rojo, sino cuando aparece la mancha, ¿cierto? Pero no en Colombia, sino cuando juega en estadios internacionales, ahí sí hasta brotan lágrimas. Me siento más colombiano que nunca. Pero aquí se nos olvida ese cuento. Los simbolismos tienen que ver con nacionalismo. ¿Cuál es el problema del nacionalismo? Que bajo la teoría del nacionalismo se fundamentó la Segunda Guerra Mundial. Ese es el problema del nacionalismo. Por eso hay que saberlo llevar en su justa medida. Con eso me atrevo pues como a dar respuesta a lo que dijo la señora secretaria y la señora concejal para que continuemos con este ejercicio. Entonces pensemos y resumamos. Si ustedes ven esa imagen tiene muchos colores. Y eso tiene una razón de ser. La razón de ser es el control político, el control administrativo, no importa el color del partido. Si a mí una comunidad viene con una necesidad, a mí no me puede importar si votaron o no votaron por mí. Desafortunadamente uno va conociendo en algunos sitios donde vea, ese tema, como ustedes no votaron por mí, eso le corresponde a tal concejal o a tal diputado, pues, como cuando meten siempre los consejos. Son temas bastante graves, porque es que precisamente cada uno de ustedes, por su número de votos, representa un sector poblacional. Un sector poblacional. Y esa es la idea de la democracia representativa. Porque si ustedes representan la identidad y la ideología de una comunidad, que probablemente votó por usted no solo porque lo conoce de hace muchos años, o porque siempre ha votado por usted, sino porque usted, para esa persona, representa algo, no solamente un interés. No solamente un interés. Por eso, porque es probable que una política gubernamental de vivienda beneficie a un sector poblacional, pero no beneficia a otro sector poblacional. Recuerden que con este cuento de las 1000 viviendas, no recuerdo exactamente cuántos millones de viviendas, 100.000. El programa es un programa muy bonito, pero el programa contemplaba un montón de peros muy interesantes. Primer pero, listo municipio, yo lo escojo usted para llevar el programa. ¿Tiene el lote? Sí, tengo el lote. Perfecto.
Aparte de eso le decían, oiga, usted no sabe que de esas 50, 60, usted tiene que destinar un 15% para desplazados de la violencia. Y no importaban de dónde fueran desplazados, y no importaban si ya vivían o no vivían en el territorio. Entonces uno dice, hombre, sí, qué complicado, hay que poner la mano, pero miren que son políticas que de una u otra manera afectan a un sector poblacional del mismo territorio, porque son 16 o 17 familias de la comunidad que podrían haberse beneficiado y no fueron beneficiados, ¿cierto? Entonces esas son las cosas que hay que tener presente. Ojo, de esto no es tan bonito, eso no es tan bonito, pero hay que tenerlo muy muy presente. Quiero que tengan en cuenta algunas circunstancias que debe tener el control político. Y reitero, esas circunstancias del control político son similares al control administrativo. La diferencia es ¿cuál? A la persona que se le llama para ese control. Porque es que son las mismas. O sea, cuando yo llamo a un contratista de prestación de servicios a que me explique la ejecución de su contrato, yo lo que estoy verificando es que ese contratista actúe en transparencia. Punto. Hombre, señor contratista, considero que eso que estás haciendo podría cambiarse, pero si tu metodología está dando resultados, continúe con su metodología. No. Si a mí me están diciendo, yo soy contratista de prestación de servicios, ustedes saben que el contratista de prestación de servicios no está obligado a permanecer bajo subordinación. Ojo, no permanecer en el lugar, puede permanecer en el lugar, pero es bajo subordinación. Calma, secretaria, calma. Él puede tranquilamente cumplir. Miren, ustedes pueden decirme a mí, usted en su contrato dice que semanalmente va a hacer 69 visitas. Yo puedo decir, perfecto, yo hago mis 69 visitas viernes y sábado y me recocho domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Recocho entre comillas. Estoy cumpliendo con mi objeto contractual, ¿cierto? Diferente es, ojo, al contratista de prestación de servicios cuyo objeto contractual es prestar atención a la ciudadanía en el edificio. Eso sí es distinto. Miren que ahí no le están diciendo un horario, pero él debe suponer que para poder prestar ese servicio es en la jornada en que el edificio está abierto a la ciudadanía. Porque saben que a las 9 de la noche se para aquí con el tinto, no vino nadie y se queda toda la noche. Oh. Pero yo no le puedo establecer y contemplar y decir simplemente es que su actividad no es transparente porque usted no llega a las 8:30. Un momentito. Mire el objeto contractual que dice. ¿Estoy cumpliendo con lo que me está poniendo? Sí. Perfecto. Hay que tener eso muy, muy, muy presente. O sea, para hacer el control administrativo, usted sabe que hay un horario estipulado para la atención al público. Entonces nosotros sesionamos casi siempre a las 6 de la tarde. Ya han terminado su horario laboral, ¿cierto? Están sujetos, obligados para ese control administrativo a asistir a una invitación o justificación del consejo. Es la pregunta más difícil que me han hecho, concejal. ¿Esto es qué? Dios mío santo. Es que yo le voy a contestar algo, concejal. La obligatoriedad depende de la sanción. Me voy a explicar. Nosotros los seres humanos contestamos a la norma en la medida en que la norma me sanciona. De lo contrario, yo no contesto. Me pregunto, así de simple. Aquí para salir del parque, alguien decide, hay que poner un semáforo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que aquí ya no hay cómo controlar las motos. Perfecto. Mientras usted se pasa el semáforo en verde, ¿qué sanción tiene usted, concejal? ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo la norma. Pero cuando usted se pasa el semáforo en rojo, ¿qué sanción tiene? Claro, porque va en contra de la norma. Y la norma le está diciendo, si se pasó esto, tome la sanción. En la medida que haya sanciones, el obligatorio cumplimiento se hace, o la obligatoria presencia.
Porque es que yo podría tranquilamente decir, vamos a un supuesto. Ojo, que esto no ha pasado en ningún municipio del país, ¿cierto? Citan al contratista de prestación de servicios, 6 de la tarde. No asiste. Estamos hablando que sobre el contratista hay control administrativo, ¿cierto? Entonces al día siguiente, ustedes le han dicho a la secretaria, envíe un oficio al interventor de ese contrato, que nos explique las causas, razones, motivos y circunstancias, tanto de hecho y derecho, que dieron lugar a que no se presentara. Y la respuesta es una copia y una incapacidad. Casualmente, comillas casual, ¿cierto? Entonces hay que tener eso presente. Yo creo lo siguiente frente a eso, con el respeto que ustedes se merecen, incluso siendo atrevido, y me disculpan el atrevimiento. Si yo sé que eso me puede generar a mí pérdida de tiempo, yo no cito al contratista, yo cito a su interventor. Porque es que el interventor, si es contratista, porque es posible que sea un contratista el interventor, su objeto contractual, ¿cuál es? La intervención de ese objeto contractual, y por lo tanto él tiene que rendir informes sobre eso. O en su defecto, el secretario de despacho que tiene ese programa, porque debe conocer de esa situación. Claro, pero con una gran diferenciación, y yo quiero que eso lo tengan muy presente. Honorables concejales, de parte de ustedes no existe posibilidad legal alguna para que de aquí salga una sanción a un contratista de prestación de servicios, a menos, y lo voy a decir muy fácil, que nadie lo escuche. Por ahí hay una cláusula de obligaciones del contratista dentro del contrato que dice cuáles son sus obligaciones en la ejecución del contrato, y que una de ellas sea asistir a rendir informes acorde sea solicitado por el Consejo Municipal. O sea, que el Consejo, si lo hace en horario administrativo, sí deben de venir o no deben de venir. Pero es que recuerde que el tema del horario frente a ellos no aplicaría, yo diría que sí. Además, miren, yo lo digo con toda sinceridad, con la mayor sinceridad del mundo. La mayor sinceridad del mundo. ¿Listo? Y me voy a utilizar como ejemplo. Yo podría estar en este momento en mi casa, tranquilamente. Y decir, capacita, venga, yo se las hago por Twitter, mejor, o por WhatsApp. ¿Cierto? Pero es que hay un tema que se llama responsabilidad. Es un asunto de ética que no quede ningún contrato. Hombre, si yo sé que a mí me están llamando para preguntarme de mi contrato, para calmar los rumores, ¿qué es el temor? Hoy, yo estoy hablando desde mi experiencia. Hay otras experiencias. No crean que como contratista también he tenido a que me llamen del consejo, que me van a preguntar por qué. Pero cuando uno tiene las cosas como las tiene que tener, pues déjense venir, como se dice vulgarmente. Entonces, doctor, con todo respeto, ¿para qué existe el control administrativo? Es que el control no se puede hacer. No, sí se ejerce, concejal. No, pero en el sentido de citación a los contratistas. Lo que pasa, concejal, es que depende de la razón de su control administrativo. Porque su control administrativo no es llegar y decir, mire, este señor me está diciendo que están estos informes, yo aquí saco una relatoría y pongo en tela de juicio ese contrato, que de una u otra manera es lo que corresponde a los concejales del control social, político, administrativo. Pues uno diría, eso no tiene sentido. Si lo que estamos buscando en el control administrativo es la sanción, pues yo le voy a decir que existen otras maneras. Claro, existen otras maneras. Cuando el contratista no cumple su contrato, ¿cuáles son las sanciones que tiene? ¿Cierto? Exacto. ¿Bajo qué ítems? ¿Bajo qué circunstancias? Eso es lo que hay que hacer. Eso sí se puede hacer, efectivamente. Pero pueden hacer de acá. Si no está en cumplimiento de su objeto contractual. Yo sí le digo al interventor, mire, no está en cumplimiento de su objeto contractual. Inicie las sanciones que están contempladas allá. La multa, la sanción pecuniaria y por último termina el tema de la caducidad contractual. Bueno, algunos prefieren llamarlo liquidación para que no quede sancionado 5 años nuestra Procuraduría para completar. Pero miren que sí lo hay. Lo que pasa es que no es un ejercicio inmediato, que muchas veces es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Díganme quién de nosotros no quiere una justicia inmediata. Me atracaron, que cogieron al ladrón a los 3 minuticos y que ya lo están condenando a 50 años.
Todos queremos eso, pero recuerden que aquí hay unas cosas que se llaman debido proceso. El debido proceso hace que se le cumpla la posibilidad que el ladrón conteste y diga, sí, ella dice que la robé, pero si usted revisa, esa billetera tiene el nombre mío, no me lo quería devolver. ¿Sí ven? No es lo que puede ocurrir en esta situación. ¿Por qué no viene el contratista? Hombre, realmente está enfermo, mire, varicela. ¿Cierto? Doctor, referente a la cláusula de cumplimiento de un contratista, pues el que hace los contratos casi siempre es el ejecutivo, ¿cierto? Entonces, de pronto el ejecutivo debería curarse en salud y colocarles una cláusula donde de obligatoria, o sea, de funciones o de una manera obligatoria donde ellos deban de rendir informes, no solamente el avance de obras, sino también ante los entes respectivos en la administración municipal. Debería ser una cláusula así, porque si no está dentro del contrato, pues hay una forma de obligarlos. Es cierto. O sea, mire, yo tuve, siendo jefe de contratación de un municipio, yo tuve la suerte, porque eso es un asunto de suerte, que entra en vigencia la ley 1150, o sea, estamos hablando del 2007, hace un añito atrás. Eso me obligó a actualizar la minuta del contrato, ¿cierto? En las cláusulas de obligaciones del contratista incluí todo eso, y fue un tema de discusión, pero precisamente por eso. Además porque algunos municipios, recuérdenlo bien, también están certificados en calidad. Y dentro de la certificación en calidad estaba incluido ese tipo de rendición de informes. ¿Qué sí procuraron los concejales de este municipio que les menciono? Ellos saben que para qué citar al contratista. Entonces citaban al interventor, que normalmente es el secretario de despacho, y es el que tiene que rendir informe. Y créanme que no eran nada gratos muchas veces esas citaciones. Sobre todo porque es que yo soy de los que piensan, y siempre lo he aplicado cuando he tenido la posibilidad de ser jefe, que los trapitos sucios se lavan en la casa. Entonces, mientras los honorables concejales, yo por dentro era, ay, ¿yo qué hago con este? Claro, pero entonces eso es lo que llama y lo que obliga a que dentro de la Secretaría se apliquen acciones de mejoramiento. Y esas acciones de mejoramiento van de la mano precisamente de los indicadores de gestión. Claro, es que cuando nosotros entendemos que el tema administrativo va de la mano obligatoriamente con el tema de ejecución, uno acepta el porqué esos indicadores de gestión van así. Cuando uno pelea con los indicadores de gestión, dice, no, pero es que déjenme, yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, la comunidad se siente feliz. O sea, separa esto de lo otro. No entiende el por qué es necesario ese ejercicio, porque cuando ya a mí me llaman al lugar, entonces yo no voy a dar la información sujeta a. Porque, por ejemplo, en un indicador de gestión yo digo, voy a hacer 50 vacunaciones. Yo dejo ese indicador por allá. A mí eso no me importa. A mí lo que me importa es vacunar, ¿cierto? Y en el primer año vacuno 500 personas. Mi indicador decía 50. Vacuné 500. La comunidad va a estar feliz y dichosa. 500. Pero administrativamente ese fue un mal uso del recurso público. Porque usted no lo planeó bien. Porque usted planeó para 50. Explíqueme dónde sacó los 400, el presupuesto para las otras 450 vacunas. ¿Ya entienden ese punto? Por eso es importante que eso se comprenda. Son peleas muy malucas. O discusiones muy malucas. Porque créanme que el ejercicio administrativo diario le quita a uno mucho tiempo. Y ponerlo a comunicar con eso es bastante complejo. Doctor. Concejal. Doctor, muchas gracias por su presencia y el conocimiento que nos da, doctor. Entonces es conveniente cuando uno va a invitar o va a citar a uno de estos contratistas tener un conocimiento previo del contrato que firmó al empezar a ejercer su labor. Pues lo puede uno solicitar. Claro. Quiero ver el contrato de X persona para saber en qué términos se implica. Concejal, de acuerdo al decreto 1082 del 2015, de acuerdo a la ley 80, de acuerdo a la ley 1150, de acuerdo a los principios de planeación, transparencia, tan pronto se firma el contrato por las partes,
el contrato es completamente público. Bueno, quiero decir, el contrato y el acta de inicio, ¿cierto? Porque es un requisito que está ahí contemplado. Es completamente público. Tan público es, concejal, que si usted no quiere, por cualquier razón, no quiere pedir una copia al interventor o a la oficina de contratación, pues se mete a www.colombiacompraeficiente.gov.co o www.seco.gov.co y de ahí lo descarga. ¿Y sabe qué es lo mejor, concejal? Está cargada toda la información del contrato. Toda la documentación del contratista, los estudios previos para el contrato, la disponibilidad presupuestal, está toda la información allí cargada. Eso es bien interesante, bien interesante. Continuemos entonces. No creo que se me aburra nada y que lo vayamos temprano lo que comienza. Bueno, miren, cuando ejercemos control político, ¿cierto? Al igual que el control administrativo, yo tengo dos maneras. Uno es solicitando informes y la otra es citando. Repito, una es solicitando informes, infórmame cómo va la ejecución de esto. Y ahí hacen unas preguntas. O citando. Voy a ser defensor aquí del Ejecutivo. De todos los servidores públicos de un ente territorial, al único que no se puede citar a control político del Consejo es al señor alcalde. Y espero que lo tengan clarísimos y les voy a decir por qué. No les voy a decir el nombre del municipio. Y eso fue no más de hace 3 años. Obviamente, el alcalde tiene de oposición gran parte del consejo. El consejo cita a control político al alcalde. El alcalde pregunta si está obligado, su asesor jurídico dice no estoy obligado, no está obligado, no hace presencia, lo vuelven a citar, obviamente hacen ejercicio pues de la queja pública y el señor alcalde no se quedó callado y los denunció y destituyeron a 7 concejales porque eso se llama abuso de autoridad, extralimitación de funciones. ¿Y saben esa sanción de cuánto tiempo es? Eso es una inhabilidad de 10 años porque es una falta grave. Entonces hay que tenerla ahí. Bueno, eso ya me imagino que ellos en apelación alcanzan a bajarla porque esa permite bajarla un poquito en la grave. Cuando es gravísima no patalea, a menos de que uno vaya al Consejo de Estado y inicie la acción de nulidad, aunque por la línea jurisprudencial que trae el Consejo de Estado lo veo muy difícil. Que no sé si se han dado cuenta en las últimas noticias, el Consejo de Estado está feliz y dichoso decretando nulidad, pérdida de investidura. Entonces hay que tener eso muy presente. Doctor, perdón. Bueno, en un caso que el funcionario se extralimite en sus funciones, ¿qué? Pero él está vinculado a la administración. Ah, perfecto. Hay que tener presente lo siguiente. Primero, el tipo de servidor público que es. Si es secretario de despacho, usted tiene que hacer la denuncia disciplinaria ante personería. Personería lo debe investigar. Si usted considera que personería debe declararse impedido por cualquier circunstancia, usted puede trasladar esa investigación disciplinaria a Procuraduría. Procuraduría nombra el procurador delegado para ese tema y aparecen las sanciones. Depende de la conducta, las sanciones pueden ir en sanción disciplinaria desde 3 meses hasta 12 años. No sé si de pronto este secretario falleció. Él es el secretario de gobierno, fue el primer secretario de gobierno del gobierno de Samuel Moreno. ¿Cómo les parece que este secretario de gobierno ya había trabajado antes en otra administración? Por X razón se le ocasionó un daño antijurídico, él tiene demandado al municipio, al distrito capital. Cuando toma posesión no renunció al poder.
porque perdón, él lo tenía demandado, pero como poder, como abogado, no renunció al poder. Eso le generó sanción disciplinaria. No le tocó vivirla porque efectivamente al año después de que él presenta la renuncia, él fallece. Pero obviamente apareció la sanción, y es una sanción precisamente, una inhabilidad de 12 años para ejercer cargos públicos. Entonces el tema en eso está siendo bastante complicado. Aún así, pensaría yo que bajo los conocimientos que ustedes tienen, la experticia que ustedes tienen desde el ejercicio público, político, administrativo, pues, ¿cierto? No se van a dejar demandar en inhabilidad. Además, porque es que miren, la política es tan divertida que uno tiene tantos amigos como enemigos. Doctor, hay veces que mandan a uno en 100, 120 veces y ahí estamos. Miren, por perfil de vestidura. como experiencia personal yo les cuento, cuando yo presento la renuncia a uno de los cargos, digamos que uno queda muy agotado en el sector, o sea, la política agota mucho, ¿cierto? Sobre todo cuando uno gana por poquitos votos, sí que queda uno más cansado. Y hubo algo, no sé si ustedes, pero yo tuve educación eclesiástica. Es decir, el colegio donde yo estuve era católico, apostólico, romano, etcétera, etcétera. Y recuerden que para los que fuimos criados o bajo esta educación, pues nos daban aquello de si te pegan un cachete por el otro, ¿cierto? Haz amigos, los enemigos no son buenos. El Chavo del 8 nos decía a nosotros, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Eso no se puede hacer en la política. Pero como recomendación, me encontré un libro maravilloso. Se llama Las 48 leyes del poder. De un señor de apellido Green. Al señor en esta época le dicen que es el Maquiavelo moderno. En la ley 2 de ese libro, le dicen a uno: si usted no tiene enemigos, procure por hacerlos. Entonces cualquiera va a decir, pero ¿cómo así? Uno escapando. Sí, es que si usted entiende que el enemigo es su mejor amigo, en el sentido que si este es tu enemigo, te puede potenciar a ser mejor, ahí está la solución absolutamente a todo. Pero cuando uno se enfrasca a la pelea con el enemigo, ahí no hay ninguna ley de poder que aplique. Ahí sí, concejal, ni viendo siquiera aboga y eso que ustedes lo tienen aquí cerquita. ¿Cierto? Entonces, ténganlo muy muy presente para eso. Miren, hay presente una pregunta que hizo la concejala ahorita frente al tema del cuestionario, y quiero mostrarles una diferencia exhaustiva. Miren la exhaustiva que es que solamente son 2 puntos, ya le doy la palabra. Y yo quiero hacer tiempo. Bueno, frente a lo de la moción de observación y la moción de censura, pues ahorita me preguntaba tranquilamente y me decía, dentro de sus datos, ¿usted sabe cuántas mociones de censura se han publicado? Yo, sí, 0 político rayado. Y también tengo el dato de la moción de observación, 0 político rayado desde 1994. Porque ustedes saben que las discusiones políticas en cargos administrativos no se hacen en discusiones públicas, para no decirlo de otra manera. Se hacen en otro tipo de reuniones, ¿cierto? Entonces, por eso no prospera. Esa moción de observación sí es un canto a la bandera. Es tan canto a la bandera como cuando uno inicia todo un proceso para acabar con el gobierno de un alcalde. Eso tiene más trabas, incluso con la actualización que le pusieron, tiene más trabas, ¿cierto? Ese es el punto. Ahora, no por ello dejemos de reconocer que existen esas instituciones y que seguramente un ejercicio serio, apasionado más no pasional, que es muy distinto. Apasionado más no pasional. Apasionado es que uno dice, estoy cansado, pero venga que tengo que estudiarlo para saber cómo hacerlo. Apasionado es cuando uno se enfrasca en la discusión y todos son enemigos si no están de acuerdo conmigo, ¿cierto? Eso se puede llevar a buen término, sobre todo por lo que les decía ahorita. La cultura política nos invita
a que nosotros aceptemos que como seres humanos y como políticos cometemos muchos errores y que la renovación tiene que ser precisamente para mejorar, no para empeorar, ¿cierto? Por eso los que somos constitucionalistas tenemos un término por ahí arraigado de neoconstitucionalismo y nace después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes de la Segunda Guerra Mundial existían constituciones, pero eran de papel. Estas constituciones parecen no ser de papel. Digo parecen porque miren lo que está pasando en Colombia, ¿cierto? Están convirtiendo en constituciones de papel. Nos pueden cambiar cuantas veces quieran y nos quedamos quietecitos, ¿cierto? Concejal, usted quería manifestar. Doctor, una pregunta acá. Cuando un concejal después de retirado, ¿cuántos tiempo tiene para hacer pues, demanda, pérdida de investidura y todo eso? Concejal, ¿podemos hacer un ejercicio didáctico para darle la respuesta? Sí, sin ánimo de ofender ni nada de cuentos. ¿Usted es zurdo o es derecho? Derecho. Derecho. Extienda su brazo derecho. Ponga la mano así. Cuente cuántos dedos tiene. 5 años. 5 años. 5 años. Dentro de la ley 734, que es el Código Disciplinario Único, dice que usted es sujeto disciplinable por 5 años después. Hasta 5 años después de retirado. Sí, señor. Hasta 5 años después. Gracias por el ejercicio. Tengo una pregunta ahí. Pues, en el transcurso de la política uno escucha muchas cosas. La ley es muy cambiante, ¿cierto? Entonces uno a veces está enfrascado leyendo una ley, todo lo que se puede hacer, y va a ver, eso ya lo cambiaron hace tiempo, ¿cierto? Así como hay leyes de hace muchos años que siguen vigentes. Entonces, la ley es muy cambiante. Yo tengo entendido que hay una situación en la que uno como concejal o como, no sé si a los funcionarios, nosotros como servidores, no sé si a los funcionarios, pero sé que nosotros como concejales, hay una situación en la que no prescribe la responsabilidad. Y es, si no me equivoco, es en la pérdida de investidura. O sea, no tengo la información completa, pero tengo esa información. Es en un solo caso que la Constitución o la ley dice que no prescribe la responsabilidad. Yo le aclaro. Usted tiene razón en frente al tema de la responsabilidad, más no de la sanción. En temas que tienen que ver públicos, es obligatorio que la norma diga cuál es el tiempo de la inhabilidad. Obligatorio. En Colombia no están permitidas las sanciones sine qua non. O sea, hasta eternas no está permitido, ¿cierto? Pero cuando usted habla de responsabilidad, recuerde que usted como concejal, digamos que usted es presidente, usted tiene el manejo del presupuesto del consejo. Usted hace un mal uso de ese presupuesto. Eso es prevaricato, ¿cierto? O peculado. Es peculado por apropiación. Eso es un delito penal. Los delitos penales como esos no precluyen. Entonces es posible que usted disciplinariamente, Procuraduría, le diga, usted tiene hasta 5 años o hasta 12, pero es posible que penalmente su investigación esté abierta hasta que usted muere. Miren, voy a contarles algo que dio a traste el caso del, se me olvida, el gobernador de La Guajira, Kiko Gómez. Miren, aparte pues de lo que dicen los medios de comunicación y lo que conozco del expediente, allá hay delitos de lesa humanidad. Y de acuerdo a tratados internacionales, los delitos de lesa humanidad no prescriben, no precluyen, esa investigación no precluye, porque son delitos internacionales. Es más, ese señor, digamos que se vuelve a la cárcel donde la tiene, digamos que se va para donde, para Fiji, y allá llegan y lo cogen y dicen, venga papá, que es que usted tiene delitos de lesa humanidad. Entonces, en ese caso de responsabilidad penal, ahí no hay preclusión de investigación. En temas disciplinarios, por ejemplo, sí hay unos tiempos, ¿cierto? Porque en Colombia las condenas deben tener un tiempo. Y de una u otra manera la sanción disciplinaria es una condena. Sí, es una condena. Lo otro es lo que de pronto recuerdan cuando sancionan a Petro, el exalcalde Petro, que dice, me dieron muerte política. Claro, pero es que por su edad, ya cuando cumpliera la sanción, pues no podía ejercer ningún cargo de elección popular. Una pequeñita,
¿Usted puede ser juzgado dos veces por el mismo tema? No. En ese momento. No, señor. No, señor. No, señor. Y ya sabe por dónde va. Así es. Doctor, le hago una pregunta. Claro, pues ya. Yo que tuve, o varios colegas tuvimos aquí ciertas demandas. Pérdida de investidura. Y por pérdida de investidura. Que en el tribunal, fue al Consejo de Estado, y la ganamos en todas partes. Procuraduría, Consejo de Estado, tribunal. Oiga, pues la ganamos. Y que si ahora de pronto la quieran reabrir, no eso es así. No, eso ya está cerrado. No es cosa juzgada, no es cosa juzgada. Si apareciera una nueva situación donde no lo han juzgado, sí es posible. Pero ya por cosa juzgada, no. Secretario, escucho. En su pregunta. No, ya hasta se me olvidó. No, la pregunta es porque aquí es muy dado que los honorables concejales hacen un cuestionario para presentarle al funcionario. Pero cuando llega aquí el funcionario, él termina de rendirle su cuestionario y vuelven y le formulan otro cuestionario. ¿Qué hay frente a esas dos situaciones? Que oigan todos. Recuerda que esa era la última pregunta que habíamos dejado aquí para poder diferenciar. Bueno. Perfecto. No la había escuchado. Mire, ya tenemos claro que existe el control administrativo y el control político. El que está completamente reglado es el control político. Ese sí está arreglado. Ese le dice a usted, mire, si usted va a citar al control político, como les decía ahorita, tiene que hacerse dentro de sesión ordinaria, no extraordinaria, ordinaria. La secretaria tiene como mínimo, ¿cuántos días? 5 días después de, ¿cierto? No antes de, sino pasan 5 días después de. ¿Para qué? Para que se construya el formulario, el cuestionario, perdón, y el servidor público venga y conteste el cuestionario. Si en esta sesión aparecen nuevas preguntas, adivinen qué puede hacer el servidor público. Muchas gracias, yo ya contesté las preguntas y me retiro. Y tiene todo su derecho. Incluso, las preguntas tienen que tener unidad de materia. Y sobre eso la Corte Constitucional sí que ha sido específica. Lo estamos citando para que nos hable del contrato de vía tal, en tal día, en tal hora, en tal recinto. Las preguntas puntuales son, primero, ¿ese contrato está financiado con recursos de libre destinación? Segundo, ¿en ese contrato hay recursos de regalías? Miren que va de la mano, ¿cierto? Tercero, ¿la contratación del interventor fue a través de recursos de libre destinación? Cuarto, ¿la contratación de ese interventor fue con recursos de regalías? Quinto, ¿cuál es la fecha de su cumpleaños? El tranquilamente fue, sí, tal día. Doctor, entonces una pregunta. Por ejemplo, en estos casos, municipios como San Pedro de los Milagros, que son de sexta categoría, que los secretarios de despacho manejan 50.000 cargos, entonces diríamos, no se podría llamar al secretario de gobierno que maneja bienestar social, que maneja comisaría, que maneja tránsito, para que responda a las dos cosas. No, debería llamarse o para tránsito o para... Mi sugerencia sería que se hagan 2 sesiones distintas. Mi sugerencia sería que se hicieran 2 sesiones distintas, porque es que usted le hace un cuestionario que tiene que ver con bienestar y otro cuestionario que tenga que ver con cultura, por decir algo, ¿cierto? Para que haya unidad de materia. Tiene que ser importante eso, concejal. ¿Cuál es la diferencia entre funcionario público y servidor público? Porque es que nos está quedando para inquietud, estamos hablando... Claro, sí, claro. Concejal, esa pregunta es una pregunta que se resuelve desde el derecho constitucional. ¿Listo? Servidor público, de acuerdo al artículo 113 de la Constitución, son los elegidos popularmente,
¿cierto? Y los vinculados en cualquiera de las formas a través de la función pública. ¿Me explico? Carrera administrativa, temporalidades, ellos son servidores públicos que cumplen función pública, ¿cierto? Lo que pasa es que la Constitución de 1886, no la del 91, sí hacía la diferencia entre servidor público y funcionario público. ¿Por qué razón? Porque es que recuerden que antes, hoy también existen, pero antes, los obreros no estaban en la categoría de servidores públicos, estaban en la categoría de trabajadores oficiales, funcionario público, porque cumplía funciones públicas. La Constitución del 91 le dijo a usted, ¿usted cumple funciones públicas? Sí. No siempre usted será servidor público, porque el contratista de prestación de servicios cumple función pública mientras está desarrollando el objeto contractual. Por ejemplo, cuando está en la construcción de una vía, el que se gana la licitación, ¿él en esos momentos es servidor público? No, porque es contratista. ¿Pero cumple función pública? Sí, cumple función pública. El concepto funcionario público lo venimos arrastrando desde mucho antes, que hoy se viene tratando como si fuera lo mismo entre servidor público y funcionario público, pero no es tal, porque una cosa es el servicio público y otra cosa es la función pública. ¿Sí me entiende la diferencia, concejal? Entonces cuando le digan, ¿usted es servidor? ¿Usted, concejal? ¿Usted es servidor público? A muchos no. ¿Por qué? Porque votaron por mí. ¿Es funcionario público? ¿O no? Sí, claro, usted está cumpliendo la función pública. ¿Sí o no? Verificar la administración administrativa políticamente, ser ¿cómo se dice? Un intérprete de la sociedad muchas veces. Usted es un intérprete de la sociedad. No sé cuál es tu problema, pero ya yo lo llevo al consejo. ¿Cierto? Esas son cosas que están allí. Y eso es bien, bien importante. Hay que tenerlo muy claro, muy claro. ¿Por qué? Porque como lo hemos conversado durante todo este rato, en el cuestionario, si yo quiero hacerle más preguntas, ya no estamos hablando de control político, estamos hablando de control administrativo. Venga, y en ese cuento también hay otra cosa muy preocupante, doctor. ¿Qué hacemos los servidores públicos, los funcionarios públicos, dentro de ese mandato legal que tenemos de celeridad, de publicidad, de todo el cuento constitucional y esos principios constitucionales, cuando nos quieren desgastar en torno a esa serie de derechos de petición, que terminan siendo una manada, perdón la expresión, una serie de desgaste? Sí, qué pena la expresión, porque es que en eso se convierte en un desgaste para quienes estamos respondiendo o para quienes tienen que responder. A todas las oficinas bombardean con lo mismo, y vuelvo y pido perdón por la expresión. ¿Cómo hace uno con ese principio de celeridad? ¿Cómo hace con ese principio de publicidad? ¿Cómo hace uno con ese principio de no desgaste de los organismos judiciales? O administrativos. O administrativos. Porque yo pues no va a ver eso ahorita. Vamos a dejar eso. Miren, el tema con el derecho de petición es más complejo, porque estamos hablando de un derecho fundamental. ¿Cierto? Estamos hablando de un derecho fundamental, que incluso no es un derecho fundamental. O sea, el alcance de derecho fundamental lo tiene con la Constitución del 91, pero el derecho de petición existe desde 1215. Por allá en Inglaterra, cuando a Juan Sin Tierra le dijeron, oye, ¿usted por qué no va a poner impuestos? Y llegan los señores feudales y le hacen una petición: antes de que usted ponga impuestos, se sienta a hablar con nosotros. Pero estamos hablando de una cosa con mucho tiempo. Bajo esa premisa de los principios apareció la ley 1755, que fue la que reglamentó el derecho de petición. Y esa ley 1755 tiene una parte que me parece muy interesante, bastante interesante, y es que cuando la entidad receptora de la petición se da cuenta que la petición ha sido la misma por mucho tiempo, puede decir
sujétese a la respuesta dada en la petición tal. Resulta lo siguiente, que posiblemente municipios de sexta categoría tengan esta dificultad. Por ley de transparencia, todas las respuestas de peticiones como de actos administrativos tienen que estar publicados en la página de la entidad territorial. Entonces uno podría hacer eso, remitirlos a eso. Yo sé que en municipios de esta categoría, de quinta, de cuarta, de tercera, incluso de segunda, eso no es posible. Se ven cositas muy pequeñitas, muy pequeñitas. Ante eso mi respuesta va a ser: no te preocupes, siga contestando. Porque es que yo prefiero tener que contestar, abro comillas, una manada, cierro comillas, de derechos de petición, a tener que estar contestando, abro comillas, una manada, cierro comillas, de acciones de tutela por no contestar una petición. ¿Cierto? Pero si es posible, ¿sabe, concejal, que sí es posible? Porque yo podría tranquilamente decir: sujétese a la respuesta dada en este derecho de petición y aporte una copia de esa respuesta de derecho de petición, y punto. Así sea de diferentes personas, el mismo así sea de diferentes personas. Entonces, mi pregunta es esto: o sea, si no hay un sitio donde uno pueda colocar un derecho de petición y como usted dice, remítase a ese punto, ¿por qué no? O sea, por ejemplo, yo tengo una página del consejo y tengo un derecho de petición, lo monto y digo, me mandaron el mismo derecho de petición con diferente nombre, y yo digo, por favor, se remite a esta respuesta que es el mismo derecho de petición. Es posible. ¿Saben que dentro de la entrada en vigencia de la ley 1437, el CEPACA, por allá se hablaba de una cosa que se llama PQR, ¿cierto? Preguntas, quejas y reclamos. Y le decían, cuando sea continuo, la entidad pública deberá tener una cartelera que lleve a ese tipo de respuestas. Es que es posible. Lo que pasa es que miren, lo que pasa frente a ese comentario que acabo de hacer es que la 1437 obliga a que las entidades tengan una oficina de PQR, de preguntas, quejas y reclamos, y eso es imposible. Pues eso, créanme que es imposible. O sea, yo respeto mucho al legislador, disfruto mucho ver debates, soy feliz con todo ese tema, pero legislan para un país, o sea, para el país de Gabriel García Márquez. Sí, porque no existe. Porque es que miren, están obligando a las entidades territoriales que todas sus actividades estén en una página web. Y yo conozco municipios del Chocó que ni siquiera saben qué es internet. Incluso en Señal Colombia, creo que fue el canal institucional, eran felices porque el SENA compró un barquito que lleva internet por todo el río Atrato. Estamos llevando la tecnología a los municipios del Gran Atrato. Mire, lo más sencillo es esto, es que pongan al Consejo Municipal de un municipio de sexta categoría a tener un modelo estándar de control interno como lo tiene la administración municipal, cuando ni siquiera tenemos el presupuesto para eso, no tenemos el personal para eso. Somos presidente, secretaria y no más. Sus dos vicepresidentes lo acompañan en una mesa directiva, pero no hay más para hacer ese modelo estándar de control interno. No hay presupuesto, no hay recursos, pero lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer unas tablas de retención y ese es el país en el que nos han puesto a vivir, y es tan chiquito que es como traerlo al Consejo Municipal. Yo quiero finalizar con la siguiente apreciación respecto a lo que ha mencionado la señora secretaria. Yo cité ahorita a Gabriel García Márquez, no de gratis, para mi autor favorito, pero eso tiene un porqué. Porque cuando, no sé ustedes, pero cuando yo decidí hacer parte del derecho, hacer parte de la política, de todo lo que es el tema de la política, es porque hay una convicción que no se muere con el presupuesto, ¿cierto? Que no se muere con los problemas que trae esto, los amigos y los enemigos,
que cuando le dicen a uno, es que usted lo picó ese bichito de la política y fallece. Que por mucho que uno intente retirarse, aparece el bichito otra vez y está ahí, hasta ahí molestando, ¿cierto? Cuando hablamos de política representativa, de cultura política representativa, es porque de una u otra manera, tanto desde lo ejecutivo como desde lo administrativo, hay una esperanza de algo. Y esa esperanza lo remito a una película que vi siendo muy niño, se llama La historia sin fin. Mientras exista un granito de arena, algo se puede construir. Nosotros quisiéramos tener el país ideal, quisiéramos vivir en Noruega, Suecia, Suiza, por supuesto. ¿Saben qué nos faltan? Primero nos faltan 1492 años de desarrollo y 2 guerras mundiales para que nos ayuden a reconstruir y repensar la sociedad. Y el tema está tan complicado en repensar la sociedad que miren lo que está pasando hoy en Europa. Son países maravillosos, pero ya están diciendo, nos cansamos de subsidiar a todo el mundo. Nos cansamos de que para acá se vengan los inmigrantes pensando que van a vivir muy bueno. Quédense en sus países, ¿cierto? Y prueba de eso es cuando la Corte Constitucional le dice a los entes territoriales, miren, como ustedes no han hecho nada, estas son sus obligaciones para que atiendan a la población desplazada. Más de 6.700.000 colombianos fueron desplazados por la violencia, que muchas veces desde el temor, muchas veces del silencio, nosotros aceptamos. Pero vengan municipios que esto hay que solucionarlo con las uñas, porque así corresponde, ¿cierto? Yo les quiero agradecer esta hora, 40 y punto minutos que conversamos, sus preguntas, no sé si quieren algo más. Yo estoy aquí dispuesto para muchas cosas, bueno, lo que me corresponde es el progreso social, ¿cierto? Y les agradezco mucho su paciencia y sus preguntas. Si tienen más preguntas al respecto, con el mayor de los gustos, pues Viviana puede hacérmelas llegar y hacemos otra sesión si es necesario. Claro, no hay ningún problema. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Javier, por la exposición que nos realiza, la aclaración al respecto de cada uno de los temas que el honorable Consejo debe estar realizando continuamente, que es su labor como tal. Quisiera a los compañeros dar de conocimiento 3 proyectos de acuerdo. El 024, que fue radicado por una... compañeros, por favor, atención. El 024, Viviana, por favor, con el título que le... Sí, presidente, son el proyecto de acuerdo número 024, que fue radicado por mensaje de urgencia, por medio del cual se establece una condición especial para el pago de impuestos, tasas y contribuciones. Algo tiene que ver con la comunicación que les leí de Asobancaria la semana pasada. Proyecto de acuerdo número... Este proyecto correspondió a la comisión primera, el ponente, el honorable concejal René Luján. Como llega con ese mensaje de urgencia, fue tramitado ayer en la comisión primera y lo tenemos para segundo debate el próximo viernes. El proyecto de acuerdo número 025, por medio del cual se autoriza al alcalde para enajenar algunos bienes de propiedad del municipio. Este proyecto tiene una condición especial y es que tiene que ver con la comisión primera y la comisión segunda. Entonces, ponente en la comisión primera el honorable concejal Miguel Avendaño y en la comisión segunda el honorable concejal Guillermo Muñoz. Y el proyecto de acuerdo número 026 también corresponde a la comisión primera, por medio del que se autoriza al alcalde municipal de San Pedro de los Milagros para la negociación y celebración de un contrato de empréstito para la financiación del proyecto de la construcción de la sede propia de la institución educativa Normal Señor de los Milagros, doña Dilma. Corresponde el estudio a la comisión primera, ponente el honorable concejal Juan Carlos Piedrahí. Continuamos, quinto himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Sin antes quiero hacerles la observación que de pronto les hice llegar el borrador más o menos del cronograma, para que lo revisemos por favor y demos aclaración. Mayo 2 instalación, mayo 4 el cronograma, mayo 9 capacitación en la cual terminamos, mayo 12 seguridad sería el próximo día, donde hacemos la parte de seguridad y el comandante.
el 16, perdón, sería estratificación. El 18, comisaría de familia y personería. 23, planeación y obras. 25, cultura y deportes. El 30 sería con gobierno. 1, primero descentralizada si se da, hay que ser los compañeros. El 2 sería el cabildo abierto. El 6, aseo Río Grande y Globo. El 9, clausura, teniendo en cuenta primero proyectos de acuerdo y de pronto la propuesta que había hecho el honorable concejal Nicolás Hernández, para que tengamos en cuenta. Mañana tenemos programa de emisora, va a estar Viviana, doña Dilma con lo del cabildo, Laura y la comisaria tocando un tema, yo considero, y es un llamado a toda la comunidad que mañana esté participando activamente, que es toda esta parte de feminicidio y ese juego que viene circulando por internet, para que yo creo que ya han habido algunos casos, creo que ya llegó el municipio de San Pedro, entonces es bueno que empecemos a dar importancia a esto y a nuestra juventud. Secretaria, orden del día. Himno del municipio de San Pedro de los Milagros.